Creo que se trabaja el tema previsional, se trabaja el tema del blanqueo, se trabaja hasta la modificación de la ley de ministerios, se trabaja con la derogación de un artículo que nos daba atribuciones muy importantes al Congreso de la Nación a través de la autorización que requería 2/3 para habilitar la venta de los activos del Fondo de Garantía Previsional, y sin embargo ahora simplemente escucharemos las noticias que nos vengan a dar de vez en cuando de cómo hayan resuelto qué hacer con estos fondos. Como decía, que tienen varias cuestiones con respecto al pacto con las provincias, que por supuesto todos los senadores que acá estamos vamos a coincidir, que no podemos estar en desacuerdo con algo que beneficia a nuestras provincias, que por otra parte les corresponde, no es ninguna cuestión graciosa. Con el tema de la cuestión previsional, no puedo dejar también de coincidir y remarcar que el título es ofensivo. El título es ofensivo. Creo honestamente que debiéramos empezar a cuidarnos en las palabras que empleamos, porque realmente el esfuerzo extraordinario de incluir a 3 millones de personas, y no solamente incluirlas al sistema jubilatorio, que ya fue algo realmente extraordinario. Creo que lo más grande que se hizo fue poner en debate una cuestión cultural, en la que todos estamos seguramente de acuerdo. Este concepto que había y escuchábamos constantemente en la calle, estos que se quieren jubilar y no tuvieron los aportes, aquellos que, y nosotros que trabajamos toda la vida y aportamos y ahora vienen estos. Esto fue lo más importante, poner en debate que realmente hemos vivido durante décadas en un país muy inestable, con situaciones de inequidad tremendas, con una falta de cultura de los derechos previsionales de las personas, pero no solamente de los empresarios, hablamos de todos. Desde la criada que le decían en el campo que tenía que vivir hasta que se moría en la casa de la familia, porque no, en realidad nunca le habían hecho un aporte, ni tenía familia propia, ni posibilidad alguna de tener una vida por su cuenta. Y esto estaba naturalizado. Se dio esta discusión que fue maravillosa, porque quedó muy claro que no se trataba de gente vaga que venía a usurpar derechos que no le correspondía. Se trataba del resultado de estas injusticias naturalizadas a lo largo de los años. En el tema particular que también se ha mencionado acá sobre algunos artículos muy interesantes que establece esta ley, yo creo que una reparación histórica, si nos empeñamos en llamarle de esta manera, sería pagar las sentencias. Una persona que ha padecido el calvario de litigar contra el Estado, buscando la reparación y justamente una declaración de justicia. Una reparación sería pagar las sentencias. Y que blanqueáramos el sistema para evitar nuevos juicios, calculando como se debe hacer los haberes jubilatorios. Pero no, en realidad lo que se está ofreciendo lo salva el hecho de que sea voluntario, por supuesto. Eso lo vamos a rescatar. Pero la persona que tiene una sentencia firme, la verdad que no entiendo por qué debería aceptar este acuerdo, teniendo un reconocimiento de la justicia, donde le debería
el ANSES pagar sin más dilación. Tiene una sentencia firme que le otorga su derecho. No entiendo por qué debería acordar renunciando a una sentencia firme y reconociendo solo el pago de los 2 años previos a la notificación de la demanda. La verdad, no me queda muy claro. Con respecto a los que no tienen sentencia, tendrían solo la posibilidad de cobrar, creo que son 48 meses de retroactivo antes de la introducción de la demanda. Y con los que no tienen iniciada la demanda, pero en realidad tienen reconocido que tienen mal liquidados sus haberes, vaya a saber desde cuándo. Esas personas directamente tienen que renunciar a cualquier posibilidad de reclamo y simplemente aceptar que de aquí en más, y una vez homologada y acordado y demás, empezar a cobrar como corresponde. Es casi una burla. Tenemos reconocido que ha estado mal litigado. O sea, la verdad, no le veo el título. Digamos, es una alternativa, es verdad, es una alternativa que se le ofrece a quien puede tener una emergencia, por ejemplo, y no querer seguir litigando ni esperando, es una posibilidad. Ahora, reparación histórica, por favor, me parece un título rimbombante y que no se ajusta a la realidad. En el tema de la pensión, coincido con las compañeras que se han expresado previamente. La verdad que me parece que es una nueva afrenta de género, vuelve a prolongar las posibilidades de las mujeres para acceder a esta pensión 5 años. Creo que no está bien para nada, no coincido y no voy a votar ese artículo. Esto también tiene que ver con lo que decía hace un momento de la cuestión cultural. Esto de establecer jubilaciones o jubilados que son de primera y los demás, los pensionados, que van a ser de segunda, pudimos introducir esa modificación de la moratoria por 3 años más, 3 años más nada más, pero después siempre habrá quien no cumplió y estarán los que pudieron jubilarse con la jubilación mínima y los que vendrán que serán pensionados por el Estado, casi como una dádiva graciosa, con el 80% de la jubilación mínima, una discriminación total y que evidentemente esta filosofía de la que se hablaba hoy no nos alienta a pensar que en el nuevo proyecto dentro de 3 años pueda ser mejorado. La verdad que no me parece, porque las modificaciones que se han introducido y que mejoran sustancialmente el proyecto no fueron introducidas por el oficialismo, sino por la oposición. Con respecto al tema de la sustentabilidad del sistema, no voy a hacer un análisis técnico, acá muchos con mayores conocimientos lo han hecho, pero es prácticamente de sentido común elemental que si decimos que un régimen va a ser sostenido por 2 cuestiones que son bastante aleatorias o que son producto del albur. No sabemos cuánto dinero va a ingresar con el blanqueo, no lo sabemos. Tampoco sabemos cuánto va a producir este fondo de sustentabilidad. Si no alcanza, vamos a vender. O sea que vamos a tener menos acciones para la próxima, digamos. Una vez que las vendimos, las usamos y vamos reduciendo esa posibilidad de generar ese flujo de dinero que tiene que ser constante. O sea, las patas, digamos,
de financiamiento de este sistema que se propone es bastante endeble. Honestamente, me preocupa mucho el futuro que pueda tener este sistema. Y yo creo que a las palabras hay que darles el sentido que verdaderamente tienen. Hay que decirle a los jubilados de este país que coincido, clase sufrida como ninguna, que esto no se trata de pasar con la creencia, ni con la sentencia, ni con la copia de la demanda. Le recuerdo su tiempo, señora senadora. Ahora termino. Y ir a cobrar. No se trata de esto. Va a tener un tiempo muy grande, la prelación la va a poner el ANSES y vaya a saber con qué criterios. Como me están apurando, voy a ser muy breve. La idea entonces es apoyar en general, proponer una modificación que me parece sustancial, que es el tema del artículo 83 y quiénes pueden blanquear y quiénes no pueden blanquear. Obviamente, si se acepta esa modificación, creo que las cosas pueden cambiar, pero no veo demasiada voluntad de cambio. Entonces, propongo la modificación del artículo 83 y el voto negativo del artículo 28, el del artículo 38, en cuanto al inciso A, en la no obligación de repatriar, y también una cosa que no se ha mencionado prácticamente es que van a poder blanquearse los bienes del cónyuge, aunque no estén a nombre del que está inscripto, del obligado. O sea, se van a poder blanquear en realidad bienes de un tercero. Este es el segundo párrafo del artículo 38. Lo podemos ver en particular, senadora, si quiere. Bueno, y el artículo 82, que coincido con el planteo que hizo el senador Páez con respecto a la insuficiencia de los funcionarios incluidos o excluidos de la posibilidad de blanquear. Y termino simplemente diciendo que esto, como decía el senador Pereira, refiriéndose a nuevas cosas exentas de demagogia. Creo que este es un tema muy serio que tiene que ver con los sentimientos de mucha gente y con la expectativa de mucha gente que no tiene tiempo. Entonces, hagamos un mensaje muy claro a la sociedad exento de demagogia. Gracias, señor presidente. Gracias, señora senadora. Senador Pérsico tiene la palabra. Señor presidente, habiendo escuchado a los senadores preopinantes, veo que por sus exposiciones sigo con las mismas incertidumbres que tenía cuando empecé a estudiar esta ley, que creo que es una ley que da un paso adelante a las necesidades de nuestros adultos mayores y a los jubilados, pero también comparto con la senadora preopinante y con otros senadores que la verdad es que llamarlo un Plan Nacional de Reparación Histórica queda un poco grande o por lo menos está mal aplicado. Creo que estamos en un plan de reparación, no debemos olvidar esto, de una problemática de las jubilaciones que sufrieron mucho durante estos últimos 30 años y especialmente, no así en la última década, pero especialmente en la década de los 80, de los 90, hasta el 2000, debemos recordar que no solo se congelaron los aumentos, sino que en algunos gobiernos también se disminuyeron los salarios de los jubilados. Esto generó esta industria del juicio que a partir del gobierno anterior se comenzó a corregir. Y hay un dicho popular que dice que muchos creen que
que la película se hizo cuando se sentaron en el cine. Y por eso creo que le quisieron llamar programa de reparación histórica. Pero yo quería recordar y destacar que una de las medidas más significativas en materia previsional la constituyó la reestatización de la FJP que realizamos en el año 2008, mediante la ley 24.245, donde pasamos del sistema de capitalización para ir a un sistema solidario de reparto. Lo quiero recordar porque evidentemente yo voy a acompañar este proyecto de ley, pero una de las dudas que todos tenemos es que este gobierno, que sabemos que es ultraliberal, o sea que cree que el mercado rige el poder, me parece que puede tender a volver a esa posición que tuvimos, tal vez con otro disfraz, pero a volver al sistema de capitalización. También quiero recordar que en el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, yo quisiera recordar una vivencia cuando asumí en el Senado, en el 2005, cuando Néstor Kirchner dio un discurso inaugural de sesiones, de haber sido el 2006 tal vez, y dijo: hoy de cada 100 abuelos hay 39 olvidados por el sistema y fuera del sistema. Nosotros vamos a trabajar para que todos estén incluidos y protegidos socialmente en este país. Y así lo hizo con las moratorias en su gobierno y en el gobierno de Cristina Kirchner, hasta el punto que hoy tenemos en igualdad de condiciones, otro tema que no tiene esta ley, y con las moratorias. Yo quería recordar que yo presenté un proyecto de ampliación de 4 años de la moratoria este año. Con las moratorias en igualdad de condiciones tenemos a todos los abuelos, a todos nuestros adultos mayores protegidos socialmente, que es un derecho humano que todos tienen. Digo esto porque hay un 2% que seguramente no se ha adherido a estas normas por distintas razones particulares, pero creo que están todos protegidos. También quiero recordar que por ley 26.417 se estableció, como lo que exigía la Constitución y no se había hecho muchos años, una fórmula de movilidad jubilatoria que se aplica automáticamente 2 veces al año, en marzo y septiembre. Yo quiero recordar que el modelo que el gobierno anterior defendía y que tanto daño, según nuestro nuevo presidente, le ha hecho al país, generaba políticas para el crecimiento del ANSES, que hoy se viene en caída libre, creo, el ANSES, para que estas fórmulas fueran positivas. No veo hoy políticas para que estos números sean tan positivos y que mejoremos las cajas del ANSES. Ahora bien, adentrándome en el proyecto que estamos tratando en esta sesión, yo quería hacer algunas observaciones críticas a cosas que creo que se podrían cambiar o podrían ser mejoradas. Cuando digo que no creo que sea una reparación histórica, es porque si yo analizo el artículo 7 del proyecto, referido al acuerdo transaccional, el artículo 7 tiene 3 distinciones, A, B y C. La A dice que se pagarán, que es la más clara y la única clara, se pagarán a todos aquellos que con anterioridad al 30 de mayo del 2016 tengan sentencia firme, repito, que no son más de 50.000 jubilados, por eso digo que esta es una ley para unos pocos, hasta 2 años anteriores a que hicieron sus reclamos. O sea que son los únicos que, después de tanto trajinar y haber logrado realmente que se les pague, decir, bueno, le vamos a cumplir. Después dice, aquellos que con anterioridad al 30 de mayo de 2016 no tuvieran sentencia firme, pero hubieran hecho un reclamo, se les pagará hasta como máximo 4 años. Yo creo que ahí hay una gran problemática en esta ley, porque hay muchísimos casos, por lo menos a mí varios me han ido a ver, donde por ejemplo, fue el otro día en mi oficina alguien que dice, yo arranqué hace 8 años el reclamo, 7 años creo que me dijo. Saqué sentencia en primera instancia y está por salir, pero no sale la de la Cámara todavía, saqué sentencia positiva, me pierdo 5 años, 4 años. Está bien, está la posibilidad de que sigan con el juicio, pero no le estamos dando la solución. Le estamos quitando por lo menos el 50% de la posibilidad de cobrar ese atraso que no se le pagó. Y por supuesto que el punto C dice para los que no hubiesen iniciado juicio, o sea, los que no hicieron ningún reclamo, le actualizamos los haberes solamente. O sea, que a todos aquellos adultos mayores, creo yo, que por razones económicas, culturales, sociales o políticas no iniciaron juicio, los castigamos más que a todos. A eso no le damos nada de lo que les debemos reconocer. A eso lo dejamos afuera del sistema. Sí,
es algo loable que le actualicemos, que no sé si no lo hizo porque leí en un diario por decreto el presidente hace poco, para evitar estos juicios, que me parece algo positivo. Vuelvo a repetir, yo estoy haciendo las críticas a la ley, que me parece positiva, más allá de todas las dudas que me genera, muchísimas dudas, porque no sé cómo se va a aplicar, pero es un paso adelante, pero ese paso adelante se podría haber dado mucho mejor o con más claridad, y no incluyendo, porque estamos diciendo que hay casi 2 millones de adultos mayores que entrarían en esto de actualización, pero en los juicios 50.000, o sea, son muy poquitos los que van a lograr el objetivo, y me parece que no es tan histórico eso, ¿no? Quiero seguir la línea de lo que he estado escribiendo. Bueno, como les decía, ¿no? Generalmente los que pudieron llegar a apelar y todo eso son los que tienen más recursos. Yo creo que este gobierno, que es un gobierno liberal, que la gente lo votó y tiene que obtenerse las consecuencias del liberalismo, porque supuestamente son positivas, está premiando, como decimos por ahí en las discusiones de café, a la meritocracia. O sea, los que tienen más mérito, los que tienen más posibilidades, van a ganar más, van a cobrar más, y los que no, que se embromen. Porque la verdad que, desde el punto de vista que ellos lo ven, eso está bien. Yo creo que si lo miramos, de algunos puntos de vista eso está bien, el que más se esfuerza por ahí más merece, pero no nos debemos olvidar que muchos de nosotros, que nunca tuvimos nada y que gracias a las políticas de Irigoyen, de Perón, de Néstor, de Cristina, pudimos ir a la universidad pública, pudimos crecer, pudimos tener soluciones, estamos en esa línea de los que menos tienen y que si no hubieran sido por esas políticas, la meritocracia nos hubiera llevado puesto, ¿no? Entonces, ese es un análisis político que quería hacer sobre esto, de que le volvemos a pagar siempre a los que más posibilidades tienen y embromamos a los que no tienen posibilidades, los dejamos lo más afuera del sistema que podamos. Por otro lado, el otro apunto, el segundo punto que quería sentar mi posición, o por lo menos creo que también hay graves errores, es en el título 3 del proyecto denominado Pensión Universal para Adultos Mayores. Creo que, se me está acabando el tiempo y me falta mucho, voy a tratar de ser más breve. Creo que en este punto, lo más grave de todo es haber aumentado a 5 años un derecho que las mujeres tenían de jubilarse o pensionarse a los 60 años. Este es un tema que le estamos quitando un derecho a las mujeres que lucharon mucho para lograr y le llevamos a la edad de los 65 años. Me parece que es un tema que es un derecho social y humano de nuestros mayores que hace a su calidad de vida, a que puedan sobrellevar una vida dignamente y que con esto lo estamos retrasando, digamos, no estamos ganando, estamos perdiendo. También creo que cuando decimos, estamos hablando, ¿no es cierto?, de un instituto jurídico, que es esta pensión universal, referida a un bien jurídico titulado, y que esta normativa por lo menos está estableciendo una gran discriminación porque lo está bajando en un 20%. Cuando decimos que es el mínimo vital para la subsistencia, si le bajamos un 20%, le estamos diciendo a usted, hay un 20% que no tiene derecho a vivir y se lo estamos quitando. Me parece que tendríamos que haber seguido con las moratorias, que eran igualitarias y que eran un tema que ponía en igualdad de condiciones a todos estos jubilados. Por eso creo, y tengo serias dudas, de que el artículo 3 del proyecto, tal cual como está redactado, no puede ser objeto de cuestionamiento constitucional por las razones que estaba expresando. Me faltan 2 puntos que quería destacar, no sé si me permite 2 minutos más, presidente. Cuando hablamos del Fondo de Garantía Solidario que va a ser afectado, a mí me parece positivo que sea afectado los beneficios, pero me parece que el fondo tendría que ser cuidado y creo que por las políticas que está tomando este gobierno, por ejemplo, de no aumentar el progresar, de sacar el procrear y un montón de cosas que cierran al ANSE, esto nos va a llevar a un sistema de financiamiento del sistema. Voy a pasar algunos puntos, como por ejemplo que vamos a derogar una ley que votamos el año pasado, la 27.181, y voy a ir al último punto para ir cerrando porque se me acabó el tiempo.
Cuando hablamos en lo referente a los sujetos excluidos de las disposiciones, título 1 del libro 2, contenido en el artículo 82 y 83 del proyecto, en el artículo 82 se enumera la larga lista de funcionarios públicos excluidos, pero cuando vamos al artículo 83, que se estipula sobre las personas incluidas en los incisos del 82, donde también quedan excluidos los cónyuges, padres, los hijos, menores, emancipados. En dicha exclusión, por ejemplo, no se excluye a los hermanos, algunos otros parientes, y sabemos que las más grandes empresas que han movido fondos, por lo menos en Panamá Pay, pero en otros lugares, están todos los hermanos adentro, digamos, o sea que no va a ser un claro ejemplo de cómo van a evadir si no incluimos, por ejemplo, los hermanos. Pero además quiero hacer mención, aparte, que en la redacción del artículo 83, que estipula que quedan excluidos los hijos menores emancipados, así como lo leo, está redactado, yo podría inferir que los hijos mayores de edad tampoco están alcanzados, porque lo dice explícitamente para los hijos menores emancipados. Me parece que al menos la redacción del artículo es pésima, porque me da la posibilidad de que los hijos mayores, si lo interpreto como está redactado, puedan entrar en el blanqueo. Ahora sí, señor senador. Señor presidente, termino. Estos son algunos de los puntos del proyecto que merecen mis observaciones, más allá de que me parece importante que se atienda la demanda de un sector de los jubilados, en una ley que mezcla muchos temas, pero que todos tienden a esta mejora. Pero no sé, la verdad, tengo una gran incertidumbre, como muchos expresaron acá, de qué impacto tendrá esta normativa y en qué medida los beneficios alcanzarán a la sociedad. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor senador. Senadora Aguirre, tiene la palabra. Gracias, presidente. La verdad que a lo largo de toda esta tarde hemos escuchado muchos conceptos que no hace falta reiterar, pero también en mí particularmente sentía lo que sentía en el año 95, 96, cuando se transfería el sistema previsional a la nación y nuestros jubilados y jubiladas estaban contentas que esto pasara, pero nosotros como empleados sabíamos que no les tenía que dar felicidad, pero bueno, era muy difícil de que esto se entendiera. Hoy siento lo mismo. Hoy estamos votando una ley que en realidad son 6 y las podríamos haber dividido y haberlas trabajado con más tiempo, pero no, vino como vino y pedir que tuviera modificaciones era volver a la Cámara de Diputados y esto hace que se atrasen otras cuestiones que son importantes para la provincia. Así que tampoco hemos tenido la posibilidad de pedir otra alternativa, como que se dicte un decreto similar al que dictó nuestra expresidenta en agosto del 2009 para darle la solución a los docentes en la resolución número 14 de ese año. Porque en el artículo 3, que no vamos a acompañar, digo vamos, con la senadora Teresita Luna, compañera de mi provincia, no vamos a votar este artículo porque no están incluidos nuestros jubilados del año 96, como tampoco los que tienen rentas vitalicias. Y la verdad que hay muchas otras cosas que podríamos observar, pero porque consideramos que no podemos tener jubilados de segunda, que La Rioja ha entregado mucho, que nuestros jubilados han entregado su vida al servicio de la provincia y la verdad que da mucho dolor cuando vemos que no les son reconocidos esos derechos y saber que cada día están peor y sinceramente creo que el momento de que lleguen a cobrar y ojalá me equivoque, a cobrar su juicio, creo que van a tener una gran desilusión porque va a estar muy lejos de lo que ellos creen que van a cobrar. Pero bueno, esto está así.
Tampoco voy a acompañar el artículo a donde amplía la edad de la jubilación a las mujeres, porque creo también que es una injusticia, ya que las mujeres que van a tener el derecho a estas pensiones no son precisamente las damas de la alta sociedad, sino todo lo contrario. Son las mujeres que sufren y hacen patria por ahí en los lugares más inhóspitos. Así que por eso tampoco voy a acompañar este artículo. Nada más, señor presidente, voy a insertar el resto. Gracias. Muchas gracias, señora senadora. El senador Mayans tiene la palabra. Presidente, bueno, el tema es realmente un tema interesante, pero coincido en que acá hay un paquete de leyes que están entremezcladas realmente y que una cosa a lo mejor no tiene nada que ver con la otra, pero bueno, el gobierno decidió que esto sea así, ¿verdad? Pero realmente el artículo primero, cuando habla de la reparación histórica, yo creo que más que nada es un problema de marketing, presidente, porque yo creo que le están preparando el discurso para el año que viene, cuando viene el presidente, digan, hicimos una reparación histórica al sistema previsional. Una gran mentira, realmente, porque... Y están preparando el marketing, ¿verdad?, para el oficialismo con un subpoderoso esquema mediático, porque tiene un esquema poderoso mediático, que obviamente ahora casi prácticamente la unanimidad de los medios están diciendo cosas o repiten cosas que le da obviamente la parte de difusión por parte del Estado. Yo estuve en todo ese tema de la recuperación de la AFJP, presidente. Nosotros teníamos teníamos 3 millones de jubilados y hoy hay 6.645.000. Aparte, había 300.000 pensionados, nosotros la llevamos a 1,5 millones, porque antes estaba la pensión que era por invalidez, por edad avanzada y por madre de 7 hijos. Pero obviamente estaba la ley, pero el derecho no se otorgaba, porque había un cupo y la sustitución era por muerte. ¿Verdad? Había un cupo de 300.000, se morían 50.000, bueno... Nuestro gobierno declaró, obviamente, la universalidad y por eso, como decía Vita, donde hay una necesidad y un derecho, de 300.000 se fueron a 1,5 millones. Y aparte, la asignación universal, 4,5 millones. Yo no creo, o sea, nosotros llegamos a casi un 98% de cobertura. Eso fue realmente una reparación histórica. No creo que haya habido un gobierno que haya hecho un esquema de inclusión. Y también tengo que reconocer que muchos de los senadores que en ese momento eran de la oposición acompañaron. Muchos acompañaron. Y tanto en diputados como acá en senadores. Pero fue una etapa de una iniciativa de inclusión. Porque esto también que decía Perón, gobernar es dar trabajo. Y por eso hace el primer plan quinquenal para ocupar 800.000 en un país que había 18 millones de personas. Realmente fue un esquema de reparación social. Ahora, nosotros recibimos un esquema absolutamente depreciado en materia laboral. Generamos 6,5 millones de puestos de empleo. ¿Cómo es el sistema previsional? 60% es aporte, 40% impuestos. 60% aportes, 40% impuestos. Ese es el sistema previsional. O sea, los aportes están en proporción a la cantidad de trabajadores que tenemos. O sea, si queremos mejorar el sistema, tenemos que dar más trabajo. Y cuando uno llega al gobierno es para mejorar, no para empeorar la situación. En este momento hay que reconocer que las medidas que tomó el gobierno empeoró la situación laboral. El que no lo reconoce, bueno, si no quiere hacerlo, que no lo haga. Pero que empeoró la situación laboral, eso es real. Y eso afecta también al sistema previsional. Y también la caída real del sistema por la recesión que hay, también afecta al sistema. Por eso ahora tenemos déficit en el sistema laboral. Esta es la realidad. Por eso esto es un gran marketing, que dice reparación histórica. La verdad que mal. Después habla de la emergencia en litigiosidad. Fíjese usted,
Menos del 5%, 4.5 es la litigio, 4.3 es el último informe que nosotros recibimos de la Comisión Bicameral, que hoy no funciona, es el grado de litigiosidad. 4.3. Y de las últimas jubilaciones que alcanzaron 400.000, solamente el 0,16% litigó. Le voy a decir otra cosa. Esta gran reparación que se dice, estamos hablando supuestamente de 2.400.000, otra gran mentira. Porque quiero certificar después, porque esto le digo yo, para cuando se venga después al marketing, cuántas son las personas que realmente van a estar beneficiadas con esto. Acá estamos hablando, en primer lugar, de el 75% que va a quedar con la mínima. El 15% va a llegar, que son 1 millón más o menos, a 1 y a 2 mínimas. El 6% va a llegar solamente a 2 y 3 mínimas y el 0,25% a 4 mínimas. O sea, esta es la realidad. Estamos hablando de un núcleo que va a recibir el beneficio que son menos de 100, el grueso del beneficio que usted dice son 150.000 personas. Sobre 6.500.000 estamos hablando. Entonces, digamos las cosas como son, ¿verdad? Cuando nosotros llegamos al gobierno, en el 2003, la jubilación mínima era $70, $73. En el 2008, $219. En el 2015, cuando entregamos $470, y ahora es $313. ¿Qué le parece, presidente? Y claro, la devaluación, digamos, impactó duramente en el salario, y acá hay una relación costo-salario. En la economía eso es elemental. Precios y salario. El salario con la devaluación fue seriamente afectado. El Fondo de Garantía Sustentable también fue seriamente afectado. El Fondo de Garantía Sustentable estaba en $63.000 millones. Y ahora está en $43.000 millones. $20.000 millones perdimos, presidente, en la cotización del fondo. Esto es terrible. Entonces, ¿cómo se trata de dar vuelta a las cosas? Y todo es un problema de marketing realmente, para ver cómo hacer para explicar esto. En donde el tema de las provincias, por ejemplo, y acá hay un fallo de la Corte. Y obviamente que este gobierno llega a un acuerdo con los gobernadores porque tenía que poner en marcha el país, y al derogar ese decreto de necesidad de urgencia, lo mínimo que podía hacer llegar a un acuerdo. Y que ahora dice que lo va a devolver en 5 años. Bueno, los gobernadores aceptaron eso. Pero esta es la situación real. El otro tema que tenemos es el tema del blanqueo, ¿verdad? En el tema blanqueo, presidente, usted fíjese, dicen que hay $350.000 millones fuera del país. Y esa es obra de la oligarquía argentina, porque no hay ninguno de nosotros que tenga, yo no tengo ni $1.000 afuera del país. Esa oligarquía argentina que nos dio, yo estuve 8 años en el Mercosur, ni cuenta, porque me ofrecieron cuenta. Fui vicepresidente del Parlamento, ni cuenta, y vivo al frente de Asunción, ni cuenta, ni propiedades. Porque uno vive acá, ¿verdad? Pero todo esto que hicieron es la oligarquía argentina. $350.000 millones, producto de la riqueza argentina. Esa era la copa que se iba a derramar. Se derramó afuera. Y ahora muchos necesitan hacer ese blanqueo. La verdad que es inoportuno esto, presidente, con todo lo que estamos viviendo. Este momento muy especial del caso López, del caso de los que están involucrados en el Panama Paper. La verdad que es un momento, acá medio gabinete necesita blanquear su situación. Medio gabinete. Y otros que son socios de medio gabinete. Proveedores y contratistas del Estado, que han ganado mucha plata en el Estado y han sacado afuera. Con el 10% que traemos afuera es equivalente a la reserva que hoy tiene la República Argentina. Este es el espíritu que ha tenido. Nos dejaron sí la deuda, porque esa deuda que la oligarquía nos deja con la dictadura es la deuda que tumbó prácticamente el gobierno de Alfonsín y que hackeó la democracia todo este tiempo porque nunca pudimos pagarla. Y seguimos debiendo $250.000 millones de esa cuenta que nos dejaron. Este es el sistema que tenemos hoy y que hay que hablar las cosas como son realmente.
Entonces, yo creo, presidente, de que esto, como decía, cuando nosotros recuperamos la FJP, yo fui el último que intervino, porque se armó un lío. Porque lo de la FJP le pagaban 700 pesos, eran 300 pesos que pagaba la FJP y 400 tenía que poner el Estado. Así era. Eso, como decía Evita, cuando el rico piensa en pobre, piensa en pobre. El salario, que fue lo que desató la tormenta, que yo le pregunté a los presidentes cuánto tenían de salario, ninguno me quiso contestar de los 9 presentes. Y era un show. Y era una estafa, un gran curro. Esta es la realidad. Era un gran curro, presidente. Prácticamente 80.000 millones de pesos que manejaban a su antojo. ¿Saben cuánto era el salario de un director ejecutivo de la FJP? De muchos de estos que están ahora opinando. 150.000 cuando a los jubilados le daban 300 pesos. Y después cobraban por premio, ¿verdad? 3.200.000, más otro premio de 3.300.000, 6.600.000 pesos de premio, cobraban por año. 7 millones de pesos cobraban por año los directores ejecutivos. Bueno, ese fue el fracaso del sistema de capitalización, donde nosotros tenemos que hacer también una autocrítica, porque fue en ese tiempo que pero fue un fracaso total, porque se decía que iba a ser esta la panacea del tema y fue un fracaso total, ¿verdad? Porque es lo mismo que vos le dé al zorro a que cuida el gallinero y le decís no te coma ningún pollito, porque y el zorro que te diga que sí, bueno, más estúpido sos si lo crees, ¿viste? Esta es la realidad. Entonces, acá el sistema realmente que nosotros hemos recuperado, ¿verdad? No, porque básicamente... Le recuerdo su tiempo, señor sí, senador. Un poquito más porque veo que a muchos hablaron 15 minutos. Un minuto No, más. no, lo que digo es que nosotros lo que recuperamos, el sistema previsional, cuando le hicimos la ley en 2008, realmente mejoró toda la situación social en la República Argentina. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Entonces, yo voy a acompañar en general, y obviamente que hay muchos artículos que voy a votar en contra, presidente, fundamentalmente porque está todo mezclado, esto como dijo Pino, esto es una cosa que han mezclado todo, bueno, para no llamarle a las cosas por su nombre. Entonces, por un lado hicieron el tema de las provincias, por otro lado hicieron el tema del blanqueo, por otro lado hicieron el sistema previsional, hicieron todo un mejunje ahí, bueno, ahora viene el marketing que salvaron al sistema previsional argentino. Este es el marketing que después va a venir el presidente, así como mintió grande ya en la Asamblea Legislativa porque mintió demasiado grande, que dijo que le iba a decir el pueblo la verdad, mintió, pero de cabo a rabo. Entonces, ahora se prepara para otra mentira más grande, a ver si puede salvar la ropa, porque el plan económico está haciendo agua. El plan económico está haciendo agua, presidente. Entonces, tienen que buscar la forma de resolver este problema. Entonces, yo voy a acompañar en general, porque obviamente no voy a votar en contra de mi provincia, no voy a votar en contra, aunque sean pocos de esos jubilados, porque, así como dijo mi compañera, pero en ese sentido voy a acompañar también la moción que hizo mi compañera de bancada. Gracias, presidente. Gracias, señor senador. Senadora Odarda tiene la palabra. Gracias. Gracias, señor presidente. Voy a comenzar a manifestarme en relación a la ratificación del acuerdo de la Nación con las provincias por la detracción ilegal del 15% de la masa coparticipable, que es parte de este proyecto ómnibus, como se lo ha denominado, indicando en principio que me hubiera gustado que este proyecto ingrese por el Senado, dado que estamos tratando sobre los fondos que nos corresponden a las provincias y somos los senadores quien debemos considerarlo en un primer plano de análisis. Yo, por supuesto, que voy a apoyar, vengo inclusive de hablar con el gobernador de mi provincia respecto de este tema. Hace muchos años que venimos reclamando por este 15%, cuando nadie lo hacía, lo hacíamos nosotros, desde la banca en la legislatura de Río Negro. Sabíamos que muchas provincias estaban acudiendo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pedimos en varias oportunidades que Río Negro también lo haga. Pero hoy estamos ante esta situación donde solamente algunas provincias
han tenido esta sentencia Disculpe, favorable. señora senadora, les pido silencio, por favor, a los señores senadores. Y el resto estamos con este acuerdo que, si bien establece un cronograma de pago, por supuesto que nos hubiera gustado un pago completo de las acreencias que tienen con la provincia. Pero más allá de este pago hacia adelante, o en realidad esta devolución de lo que le corresponde a la provincia de Río Negro de aquí en más, lo que yo vengo a reclamar a este recinto es el retroactivo. ¿Qué hacemos con lo que se le debe a las provincias, por lo menos entre los 5 y los 10 últimos años? Simplemente voy a pedir, señor presidente, que se compense lo que la Nación le debe a Río Negro con lo que Río Negro le debe a la Nación. Y estamos hablando solamente del retroactivo por esa exsanción, por esa disminución de nuestra masa coparticipable que se ha declarado inconstitucional en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hoy la deuda pública de Río Negro asciende aproximadamente a 5.317 millones. Y la deuda por el retroactivo equivale a 5.500 millones. Cifras casi similares. Por eso vamos a pedir nuevamente, y lo vamos a hacer en cuanto foro podamos expresarnos, la compensación de deudas, porque Río Negro no le debe ni un solo peso a la Nación. Es más, a Río Negro nos deben casi 10 puntos de coparticipación desde hace muchísimos años. Estamos recibiendo entre un 24 y un 25% de coparticipación cuando el límite es el 34%. No estamos recibiendo el importe que nos corresponde por el impuesto al cheque, se lo queda a la gran mayoría de la Nación. Esto no es de ahora, esto sucede desde hace muchos años. Y este retroactivo que todavía no sabemos cómo va a afrontar la Nación este pago con las provincias. Yo recuerdo durante la década menemista cuando se transfirieron los derechos de educación, los servicios de educación, de salud a las provincias, pero sin un peso que acompañara esa decisión política. Por eso creo que la deuda es histórica con las provincias y lo vemos cotidianamente, lo que está sucediendo con el aumento de las tarifas en organismos públicos, lo que significa una boleta de gas, por ejemplo, en un gimnasio de una escuela o en un instituto penitenciario o en un hospital, y eso, por supuesto, que lo va a tener que soportar los bolsillos de cada una de las provincias. Por eso reclamamos una vez más que se cumpla con esa promesa de campaña de todos los partidos políticos de sancionar una nueva ley de coparticipación, una nueva ley de coparticipación solidaria, equitativa. No podemos permitir que por decreto un distrito triplique el monto de su coparticipación y el resto de las provincias siga cobrando, o en realidad lo que le corresponde, pero ni siquiera eso por la deuda que estamos mencionando. Por lo tanto, insisto en una nueva relación entre nación-provincias, con una equitativa distribución de los ingresos y con una relación seria, adulta e institucional que no tenga que ver con amiguismos ni con alineamientos de gobernadores o de intendentes al gobierno de turno, porque debemos volver a creer en el federalismo y no convertirlo en una utopía. Respecto de los otros puntos del proyecto, por supuesto que vamos a apoyar el pago de la deuda de los juicios a los jubilados. Lamentablemente muchos ya no están, muchos han muerto esperando cobrar. Esa es una deuda irreparable. Lamentablemente vamos a apoyar por una cuestión humanitaria, además de que le corresponde por derecho. Vamos a manifestarnos también respecto de otras deudas con otros jubilados, por ejemplo, los de mi provincia,
Usted sabe, señora presidenta, que nuestra provincia es una de las provincias que transfirió su caja de jubilación en su momento a la Nación, y hay una deuda importante con los jubilados de la Policía de Río Negro, a los cuales se los ha discriminado históricamente, y están esperando cobrar también la deuda de juicios que le corresponden ya porque tienen sentencias firmes en distintos fueros, y creo que sería una reivindicación histórica también con estos jubilados que son miles en la provincia de Río Negro. Soy autora también de un proyecto para bajar la edad jubilatoria docente, porque cuando hablamos de asimetrías, en la mayoría de los casos las provincias que mantuvieron su caja de jubilaciones están en mejores condiciones en cuanto a derechos de sus trabajadores que aquellas que cedieron las cajas de jubilaciones a la Nación. Los trabajadores de la salud también requieren de una jubilación especial por el trabajo insalubre que ellos representan. También podemos hablar de los trabajadores del empaque. En nuestra provincia tenemos galpones de empaque y la mayoría de sus trabajadoras son mujeres, muchas de ellas han sido despedidas en este último tiempo, y con enfermedades profesionales y requieren también de un tratamiento de su labor como un trabajo insalubre y por eso bajar la edad jubilatoria. Y me voy a referir a los puntos que no voy a apoyar de este proyecto en tratamiento. En relación al blanqueo, voy a votar en contra todo el título relacionado a las disposiciones establecidas en este llamado sinceramiento fiscal. Nos parece que estamos convalidando una impunidad, la corrupción, por el hecho de que estamos hablando de blanquear bienes que están fuera del país, que han hecho una evasión impositiva muy profunda, y esto, por supuesto, que es en detrimento de aquellos que están en el país y que cumplen con sus obligaciones fiscales y sus obligaciones legales. Por lo tanto, nosotros no vamos a acompañar ninguno de los artículos relacionados con el blanqueo de capitales. En segundo lugar, sí hablamos de la necesidad de una reforma previsional completa y por eso consideramos que el gran ausente en este debate es gravar la renta financiera, que podría haber sido una de las fuentes de financiamiento para pagar las sentencias de los jubilados. Tampoco vamos a apoyar el artículo referido a la venta de acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, porque es el reaseguro de nuestros trabajadores activos y de nuestros jubilados. De ninguna manera ese fondo debe dejar de ser tangible, debe ser intangible, no se lo puede tocar porque es de los trabajadores. Y respecto a la pensión universal para el adulto mayor, es un proyecto que quiero recordar que es un proyecto que viene desde hace muchos años debatiéndose, el ingreso universal a la vejez de nuestro partido, de la coalición cívica ARI. Coincido en que debiéramos unificar la edad, que hoy habla de 60 y de 65 años para hombres y mujeres, cuando debiéramos establecer la edad en 60 años para que no haya ningún tipo de duda respecto de que esto signifique abrir la puerta hacia el aumento de la edad jubilatoria, que desde ya nosotros, por supuesto, nos vamos a oponer en forma categórica. Respecto al Consejo de Sustentabilidad Previsional, tampoco lo vamos a apoyar porque entendemos que pensar en una nueva ley previsional puede ser también la puerta de entrada hacia determinar menos derechos para los trabajadores. Sí vamos a pedir que siga adelante todos los regímenes relacionados con las moratorias por los derechos de hombres y mujeres a jubilarse, aún cuando durante su vida laboral no han podido
cumplir con sus aportes previsionales. Por lo tanto, señora presidenta, voy a aclarar que no vamos a votar el artículo 12 ni el artículo 30, tampoco del 36 al 51, ni el 82, ni el artículo 84. Esa va a ser nuestra votación, vamos a aprobar en general y en particular los artículos mencionados no los vamos a aprobar y por último pedir sí que una verdadera reparación para nuestros jubilados es la sanción del 82% móvil para todos los jubilados argentinos. Muchas gracias. Gracias, señora senadora. Tiene la palabra el senador Fuentes. Señora presidenta, en realidad lo que no se ha manifestado, no se ha expresado y lo que creo que subyace en la cuestión, es decir, ¿desde cuándo hace falta una ley para pagar una sentencia para nuestros jubilados? ¿De cuándo hace falta una ley para corregir liquidaciones más hechas en sede administrativa? Si hay voluntad de pagar, se paga. Si están los recursos, se pagan. Es decir, en un manual elemental de técnica legislativa, este paquete, en realidad presentado como ley de reparación histórica, sería lo que se llamaría una ley casabobo. Es decir, con el cuento de que vamos a mejorar la situación de los jubilados, en realidad estamos aprobando una quita entre el 40 y el 70% de lo que se les adeuda, y fundamentalmente entramos como casi clandestinamente un blanqueo de capitales sin repatriación de fondos, porque esta es la diferencia. Acá se habla de la cuestión moral del blanqueo. El blanqueo, es decir, el blanqueo en última instancia se puede resignar a la cuestión moral cuando hay una utilidad. Acá el Estado con este blanqueo en realidad es un simple comisionista del blanqueo, no obliga a repatriar. No es lo mismo obligar a repatriar para que ese dinero se invierta en el desarrollo de infraestructura o de mercado interno, que simplemente cobrar una multa, ¿no es cierto?, y de que dejen la plata afuera. Blanqueo de capitales y repatriación de fondos. Autorización de ventas del Fondo de Garantía del ANSES. Lo más grave, finalización de la moratoria previsional, creando una pensión del 80% del haber mínimo e incrementando en 5 años la edad para obtenerla. Y la modificación del impuesto a los bienes personales. Es decir, ¿cuál es el tema central acá? Sí, y además, cuestión que está agravada hoy en el mundo, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el movimiento de los capitales. Esta expectativa de segundo semestre de las inversiones que van a llover alegremente, es decir, comienza cada vez a complicarse más, en función, ¿no es cierto?, de los últimos eventos que han generado la salida o la crisis de la Unión Europea con motivo de la separación del Reino Unido. Es decir, hay dos exigencias que los mandantes de esta política han establecido hace mucho tiempo. Dos exigencias y una consecuencia derivada de esas dos exigencias. La primera es para que alguien no invierta para fabricar zapatillas en Colombo, Sri Lanka, Birmania, ¿no es cierto?, Indonesia, se le debe garantizar salarios idénticos a esos. Salarios idénticos a la maquila mexicana, salarios idénticos, ¿no es cierto?, a los trabajos, a los trabajadores, ¿no es cierto?, que en precariedad en el resto del mundo. Primera cuestión. La segunda cuestión, la Argentina en América Latina tiene el sistema de cobertura social y previsional más amplio, abarcativo e igualitario, ¿no es cierto?, de toda América Latina. Es claro entonces que ese concepto de costo argentino, con el cual permanentemente en cuanta reunión económica funcionarios nuestros van, se lo remarcan, ese costo argentino tiene fundamentalmente que ver, ¿no es cierto?, con esas políticas de movilidad, de ascenso y de igualdad. Por lo tanto, la primera exigencia, precariedad laboral. La segunda exigencia es la que se pone en marcha con este proyecto hoy, precarización del régimen previsional, ese mantenimiento del régimen previsional. Es también uno de los elementos que exigen la eliminación de ese sistema, reemplazándolo con lo que son precisamente esas políticas, ¿no es cierto?, de beneficencia y no de reconocimiento de derechos.